Buenos días a todos. Estamos ante un nuevo capítulo de Teatro Crítico. En este caso, pues más ceñido a la actualidad que en algunas ocasiones en las que se han tratado pues, asuntos de recorrido histórico más profundo o asuntos pues, de otra índole que no tienen nada que ver con el presente más actual, más rabiosamente actual del panorama político español. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Robles, que, pues como todo el mundo sabe, es diputado nacional por Murcia, perteneciente al partido Vox, y también a otro viejo amigo, Daniel Guardiola, que creo que se estrena en estas lides, si no me equivoco, Sí, así es. que es el presidente de la gestora de Álava, de Vox, con el cual además tuve la oportunidad de coincidir el domingo pasado durante el recuento de la jornada electoral vivida en el País Vasco, en las elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca. Fue una reunión que tuvimos en Vitoria y bueno, pues allí en un hotel muy protegidos por la Policía Autónoma Vasca, pues pudimos asistir a unos resultados que fueron provisionales, máxime cuando después hemos sabido que ha bailado un diputado y ha caído del lado de la coalición, y ya señalo que es una coalición de la cual habrá que comentar algo, PP Ciudadanos. PP Ciudadanos ahora tienen 6 diputados. El ganador fue el partido de Sabino Arana, el PNV, seguido, bueno, con 31 diputados, seguido por Bildu con 21. Bildu tuvo una exitosísima jornada, esa escisión capilar y terrorista del nacionalismo vasco tuvo grandes resultados. Tenemos también al PSE con 10, Podemos unido a Izquierda Unida, con 6, 4 más 2. Hay que decir que también es un 4 más 2 el reparto que habría entre PP y Ciudadanos. Y finalmente Vox con un diputado precisamente, una diputada precisamente por Álava. De ahí también pues que Daniel nos pueda hablar mucho de cómo se consigue introducir a este partido tan estigmatizado en las instituciones vascas. Y bueno, pues estos son los resultados y simplemente los pondría sobre la mesa para que empezáramos a hablar. A mí me parece que lo pertinente sería hablar, por supuesto, de las elecciones, de esta geometría electoral, de la repercusión o de las posibles alianzas que puedan establecerse a nivel interno, a nivel autonómico, y también del eco que esto pueda tener en la política nacional. Asimismo, creo que sería bastante interesante pues, reconstruir un poco la jornada y sobre todo la campaña electoral que ha estado marcada pues, por, en gran medida, la violencia reinante, siempre en el mismo sentido que en el País Vasco. Así que os cedo la palabra al primero que quiera coger el toro por los cuernos. Bien, pues si me permitís, muchas gracias Iván y Joaquín por la invitación aquí a Teatro Crítico. Es un placer para mí, ya lo sabéis. Y bueno, voy a comentar quizá un poco desde una posición muy partidista, porque soy el presidente de Vox en Álava, pero voy a hacer un pequeño balance de cómo he visto las elecciones, esta 12ª legislatura que empieza en la Comunidad Autónoma Vasca, y que aunque el resultado sea, vamos a llamarlo bueno, porque Vox consigue entrar en el Parlamento Vasco con Amaia Martínez como parlamentaria, es realmente desastroso. Las elecciones han sido realmente malas porque, haciendo un pequeño balance hoy por la mañana, sabiendo que estaba invitado a esto, pues me he dedicado a hacer un histórico de los resultados de las elecciones, de todas las legislaturas, desde el 80 hasta hoy, ¿no? Para que os hagáis una idea, Álava, que es un terreno que no habitualmente es nacionalista o no siempre ha tenido mucha fuerza el Partido Nacionalista Vasco, ha obtenido el resultado, si entendemos por los secesionistas ya de manera clara y flagrante, o sea, declarados secesionistas, es la primera vez que obtienen un apoyo de más del 55% de los electores. Es decir, un 57% de los electores en Álava ha dicho que apoya a Bildu y al PNV. He puesto en el otro bando al Partido Socialista y a Podemos, que bueno, que eso también es para discutirlo, pero un 57%, lo cual es realmente trágico. Luego, por otro lado, si miramos en Guipúzcoa, tenemos un 71%, que es lo máximo que se ha dado nunca, y un 66%. Esto es una constante en las 3 provincias. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? ¿Qué es lo que nos queda por denunciar? Pues realmente una legislatura muy dura en la que vamos a estar muy solos, en las que contamos con el apoyo de todos los compañeros que estáis en el resto de España,
pero en el que no podemos tirar las campanas al vuelo. Me ha gustado mucho el análisis que he escuchado por parte de los directivos del partido, quejándose de que el resultado es bueno para Vox, pero realmente malo para España. Y quiero hacer algún tipo de denuncia, ¿no? Yo, como sabéis, no soy vasco, yo soy más bien riojano, riojano y asturiano, soy una mezcla entre las dos cosas, y he descubierto, a raíz de que me vine para aquí en el 2016, más o menos, un poco la política vasca. Y esto es algo que todos más o menos conocemos de leerlo, de estar dentro, de las denuncias que siempre ha habido de ese famoso PP histórico que tanta batalla dio, pero el panorama es desolador. El tejido institucional que ha armado el nacionalismo vasco de la mano del PNV es realmente imposible o muy difícil de trabajar. La desventaja que tenemos de 40 años perdidos es muy grande. Por lo tanto, y luego quizás os dejo ya la palabra para luego ir sacando temas que he preparado, que tengo aquí listos para que vayamos comentándolo. Lo que nos queda es una batalla muy difícil, muy dura, y con lo que tenemos que andar es con los pies de plomo y ser muy certeros en esta oportunidad de estos pequeños 4 años que tenemos, porque si fallamos, realmente lo vamos a tener muy, muy difícil. Bueno, pues muy buenas a todos. Yo creo que, sin embargo, que estoy de acuerdo con que el resultado en el País Vasco es desastroso. Sin embargo, hay ciertos elementos que nos permiten albergar alguna esperanza. Por ejemplo, el bajo índice de participación. Hay casi un 50% de vascos que pasan de la política o que no han visto. No sé si ese es un dato positivo o negativo, pero en cualquier caso que hay un terreno ahí abonado en el que bueno, se puede intentar conseguir apoyos de esa masa no afectada por la política y por el separatismo, que obviamente si no han ido a votar. Yo creo que estos mal llamados partidos separatistas, estos grupos separatistas, pues aparte de contar con todo el apoyo institucional, aparte de controlar la educación, en mala hora se transfirió, y aparte de tener todo el entramado que comentaba Guardiola, aparte de eso están mucho más movilizados, mucho más que el resto de partidos. Entonces, esto obedece también, en cierto sentido, creo yo, que en gran parte a las malas decisiones que en su momento tomó el único partido claramente constitucionalista que había en el País Vasco, que era el Partido Popular. El Partido Popular, después de aquella expulsión de San Gil y el exilio de Santiago Abascal a Madrid, pues el Partido Popular, con esa nueva imagen de Maroto pidiendo pactos con Bildu e intentando blanquear a esos partidos, porque ya no practicaban la violencia como si eso fuera lo único. El problema era que la violencia que practicaban era contra España. Es decir, claro, esta dejación del Partido Popular yo creo que ha sido clave para el desencanto hacia esa formación y bueno, pues Vox, yo creo que tenemos el camino todavía recién abierto. No hemos hecho nada más que comenzar en una tierra muy difícil, en donde va a ser complicadísimo poder tener una representación grande, pero sí que veo la posibilidad de un gran desencanto que se ha manifestado en la alta abstención. Y otra cuestión que quería preguntaros, vamos a hablar única y exclusivamente de las elecciones vascas, no vamos a decir nada del señor Feijóo y de Galicia. Bueno, en principio, vamos a ver, no contamos al menos, que yo sepa entre los tres, a nadie que tenga mucha información al respecto, más allá de la que pueda tener cualquiera que siga la actualidad. Quiero decir que el programa quizás está planteado en clave vasca pues por el hecho de que tanto Daniel como yo estuvimos pisando aquel terreno en aquellos días. Entonces, yo creo que nos podríamos ceñir a lo vasco estrictamente, quizá buscar otro día para lo gallego, ¿no? Y quizá otros invitados. No, por abundar, Joaquín, en lo que decías, de que el PP de algún modo es el gran culpable o uno de los culpables de la situación que tenemos hoy en las provincias vascas. Te voy a poner un ejemplo de la LOMCE, del currículum de secundaria, decreto 236-2015, que es el que marca el currículum de secundaria. Y os voy a poner un caso muy concreto. La Bastida, que es un pueblo que está en el Ebro, que es el que marca la frontera entre La Rioja y Álava, ¿verdad? Bueno, pues el decreto 236-2015 frente al decreto 19-2015, que es el mismo, de la ONCE, que, por así decirlo, marca el currículum de historia en cuarto de la ESO.
¿De acuerdo? Os voy a leer qué es lo que remarca respecto al siglo XX el currículum vasco para historia en cuarto de secundaria. Estatuto, Constitución Española del 78, creación de instituciones generales del Estado. Estatuto de Guernica, nacimiento de ETA y su historia del terrorismo hasta la declaración del cese definitivo. Terrorismo del GAL y grupos similares y vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia y la motivación política. Perspectivas de las víctimas de la violencia y el terrorismo. Y luego historia del feminismo y la lucha de las mujeres, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a la parte riojana, estoy hablando de que se separan nada, 1 kilómetro, quiere decir que te vas paseando de Haro a la Bastida, ¿eh? Los chicos son los mismos. por un lado, por La Rioja, sin embargo, tenemos fascismo italiano, Segunda República Española, Guerra Civil Española, luego franquismo, llegada a la democracia, etcétera. Pero en ningún caso, o sea, el tema es completamente distinto y se aborda de una manera completamente distinta. Se pone por un lado a ETA, por otro lado al GAL, como si fuesen similares y además haciendo hincapié dentro del epígrafe del GAL, en la parte de contenidos, la vulneración de derechos humanos. Entonces, claro, es un escándalo tremendo. Y he estado buscando por curiosidad, cuando se aprobó este decreto, en el 2015, como digo, en toda la prensa, en la hemeroteca del Correo, que es el periódico principal de aquí, del País Vasco, y no hay ni una declaración de ninguno del Partido Popular, ni una sola declaración condenando esto. Que vamos, que no hace falta ser muy brillante, que simplemente es leérselo y llama la atención. Oye, pues no hay absolutamente nada. Claro, ¿con esto qué podemos hacer? Pues absolutamente nada. Y la perspectiva, Joaquín tiene mucho más presente y fresca la nueva ley de educación que viene, la perspectiva es realmente mala o incluso peor. Entonces, claro, está la cosa realmente muy complicada y por ahí tenemos que entrar. Sí que es cierto que no es tan importante, a mi juicio, la educación. Es importante la educación, pero no es el elemento principal por el que el nacionalismo vasco tiene tanto éxito. Tiene razón Joaquín cuando dice que hay un 50% de vascos que no ha ido a votar. Ese 50% de vascos es gente que está hasta las narices de los políticos, de las corruptelas y del rollo del nacionalismo, del euskera, del español, pero claro, tampoco hacen nada. Esa gente sí se puede recuperar. Porque si miras el histórico de votos que yo he estado haciendo esta mañana, ves que se repite, prácticamente repiten números los nacionalistas. Si donde tuvieron 240.000, tienen 240.000, a pesar de que la participación ha bajado un carajo, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde tenemos que atacar? Pues tenemos que atacar por la vía de la gestión, a mi juicio. El Partido Nacionalista Vasco ha conseguido hacer bonito, hacer factible, hacer muy interesante vivir en el País Vasco para todo aquel que quiera vivir. Lo decía Joaquín el otro día cuando venía, ¿no? Que le insultaban cuando estaba apoderado como represor. Dice, coño, si yo vengo de Cuenca y aquí vivís como reyes, ¿qué me estás contando? Pues es básicamente eso. Aquí ser vasco es muy fácil. Tienes más ayudas, tienes una sanidad mucho mejor, tienes mejores carreteras, tienes unas ratios en los colegios mucho más bajas. Me apunté antes por aquí, porque tengáis un ejemplo, a pesar del rollo del euskera y tal, que a nadie gusta, pero un profesor gana unos 10.000 euros más, casi, entre complementos y demás, aquí que en La Rioja. Estamos hablando de que se separan 3 kilómetros. Un médico gana 12.000 euros más que un médico riojano. Una enfermera lo mismo. Y claro, ¿qué te dices? Bueno, el euskera es una losa. Por supuesto que el euskera es una losa, pero la gente lo aprende. Y La Rioja se queda sin gente y Cantabria se queda sin gente porque el principio de solidaridad se rompe por completo. ¿Quién se va a quedar en La Rioja si a 3 kilómetros cobras 12.000 euros más? Es que no hay que ser muy, muy listo, ¿no? Claro, yo ahora por alusiones, Daniel, sí. Claro, yo había estado en el País Vasco, lógicamente, antes en algunas ocasiones, tanto en mi condición de ciudadano, que pasa por esas tierras españolísimas, como en algún acto de DENAES, concretamente, que tenía ya una cierta carga política. No, en este caso, yo fui de apoderado, además me tocó ser apoderado itinerante, por decirlo de algún modo, es decir, íbamos apoyando un poco junto con Macarena Orona y Carlos Martínez, el diputado por Almería, pues a los apoderados de las mesas, íbamos un poco pues moviéndonos por diversos colegios, ¿no? Pues yo que sé, el de Chaurrondo, por ejemplo. No, lo sorprendente y el momento de máxima tensión fue al final, en el último colegio de todos, ¿no?
pero lo sorprendente es lo que tú has señalado. O sea, otras partes de España tienen unas infraestructuras infinitamente peores, cuando no inexistentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Extremadura y su ausencia de trenes del siglo XXI, ¿no? Y sin embargo, está perfectamente instalado en un colectivo, en este caso el Bildutarra, que era el más agresivo, quizá porque son el frente violento tras el cual se escuda el PNV, que nos lanzaba unas acusaciones verdaderamente surrealistas, ¿no? Nos decían opresores, invasores y cosas de ese tipo. Cosas que no es que sean nuevas, yo estoy muy acostumbrado a leerlas, pero no es lo mismo leerlas y estar en el terreno de la crítica política que bajar a la arena y encontrarte cara a cara con esos individuos. Pero sobre todo me llamó la atención, porque esto ya digo que ni es nuevo el hecho de que hay unos privilegios con los cuales han transigido tanto PP como PSOE, sino el giro que yo empiezo a detectar en Bildu. Claro, al fin y al cabo, Bildu y PNV compiten pues por ese mundo hispanófono, por llamarlo de algún modo, y se tienen que diferenciar. Pues ya estamos otra vez con la cuestión de las semejanzas entre el mercado y la democracia, o la necesidad de un mercado para que haya democracia. Claro, y la diferenciación, y corregidme si me equivoco, y si no, pues podríamos entrar en ese por esos derroteros, es en otros temas identitarios que exceden ya lo estrictamente nacional. Es decir, ellos desde luego consideran que yo, un señor de Cuenca, soy un opresor de un país, por cierto, que no es el suyo. Bueno, perfecto, aceptamos eso porque estamos hartos de oírlo. Pero luego nos dijeron homófobos, etcétera, etcétera. Hay una serie ya de componentes que no son estrictamente políticos y que sitúan a Bildu en una órbita diferente a aquella que era pretendidamente marxista y antifranquista. Ahora es otra cosa a la que se está agarrando Bildu, y me parece que ahí pueden encontrar una vía importante de crecimiento, porque estos son algunos de los componentes de la famosa agencia globalista que los ha cogido un Bildu que es verde, que acepta todas las identidades sexuales estas, que ya no sé por qué número he ido. No sé qué opináis vosotros de esta especie de búsqueda de la diferenciación entre el hermano mayor y el pequeño, ¿no? Bueno, a mí me parece que habéis dicho una cosa, habéis mencionado una cosa que es esencial, y es que lo que vemos es que sale muy rentable el ser desleal. Sale absolutamente muy rentable. En Cataluña, en el País Vasco y también en Galicia. Sale muy rentable. En lugar de primar y apoyar a las provincias que están más, que son más pobres o que tienen más problemas para salir adelante, a Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha, pues sin embargo estos con el cupo vasco famoso pues reciben más de lo que aportan al Estado y se pueden permitir un nivel de vida muy superior al del resto. Y encima tenemos que aguantar que nos digan que les hemos invadido. Yo todavía estoy buscando en la historia de la civilización un país invadido que duplique en renta per cápita al país invasor. Es una cosa que habría que buscarla. Pero esto quizás lo que hace es que sea muy difícil derrotarle. Porque la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Pues ¿qué más da? Que estemos en España, que no estemos en España, si vivimos bien, si tenemos más ventajas, si la inversión por alumno del País Vasco duplica la de Madrid, que se supone que es la malvada capital del imperio malvado español. Y entonces resulta que duplica la inversión por alumno la del País Vasco. Y como dices, el estado de las carreteras, que es estupendo en el País Vasco. Y todo esto hace que andemos en una situación tal que yo creo que este modelo vasco es el que algunos ya van a empezar a imitar. Van a decir, coño, pues si es que a ellos les ha ido tan bien con esto, que ¿por qué no? Yo he escuchado muchas veces, bueno, necesitamos un partido nacionalista andaluz, o necesitamos un partido nacionalista castellano, y un partido nacionalista, y bueno, ya tenemos el Partido Nacionalista Gallego, que no se ve negar, que es el Partido Popular de Feijóo, que añadirle la F. Y entonces cada uno con sus propias reglas, es su propia lengua oficial. En Asturias están ya con la estupidez del bable normalizado que quieren imponer, y que no te extrañe que muchos se sumen. Por ejemplo, ahora que vamos a tramitar en Cortes, supongo que en unos meses, en fin, no sé cuándo, el Estatuto de Murcia,
Pues ahí el Partido Popular y el Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos, han hecho un estatuto que es prácticamente un cortapega, por lo menos en el preámbulo y muchas cosas más, de los estatutos catalanes, vasco y gallego, en donde se dice, por ejemplo, que la Asamblea Murciana, asimismo, recibe sus poderes del pueblo murciano. O sea, de semejante disparate. Y entonces, esta es la línea. Pero claro, el poder de convencer, el poder de convocatoria que pueden tener está en eso, en que se observa que estas regiones desleales son las que de verdad obtienen rédito, mientras que las regiones o provincias que se mantienen leales a España, en las que no existe separatismo, pues estamos condenados en la financiación, la infrafinanciación que tenemos, por ejemplo, en Murcia, o a tener malas carreteras, a tener pésimas inversiones, peor sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, no hay mejor propaganda. Cuando se dice, bueno, por lo menos es que ya no hay violencia, pues es que ya no les hace falta. No les hace Es que realmente es como si se hubiese llegado a la conclusión de que España va a quedar como una mera superestructura jurídica sin ninguna capacidad operativa, y entonces han logrado la secesión, pero sin que se note, por decirlo así, porque ya en la práctica lo son. El otro día en la Comisión de Educación, yo es que de verdad estaba asombrado, me dieron ganas de irme o algo. O sea, la señora de Esquerra Republicana y las señoras del PNV y de Bildu, después de decir que ellos no quieren saber nada de la ministra de Educación, después de decir que a ellos las normas que del Ministerio le parecen opresivas y que ellos van por su cuenta, en el final del discurso todas coincidieron en que querían más financiación por parte del Estado central. Y ya te van a decir, pero bueno, ¿esto qué cachondeo es? Si el propio cachondeo de tener allí en Cortes a los señores de Bildu y a los de Esquerra Republicana negando la soberanía nacional y cobrando su sueldo de la soberanía nacional y sentándose allí en los escaños del Parlamento, pero si habrá cosa más absurda completa. Y entonces, hasta que no haya una reacción profunda de la España perjudicada y de la España trabajadora y de las provincias que han sido leales y que han visto lo que está ocurriendo, hasta que no haya una reacción fuerte, bueno, por no mencionar la sobrerepresentación que tienen en el Parlamento, que esta es otra, y una reacción que consista en, a través de nuestro partido, ilegalizar estas formaciones. No su ideología. Su ideología, pues muy bien, que se junten en el cursado donde les dé la gana y hacer mitin de lo que les dé la gana, pero no se puede sentar en las instituciones del Estado unos individuos cuya finalidad consiste precisamente en acabar con el Estado. Y entonces aquí, como estamos en este fundamentalismo democrático, en donde además, si hacemos la cuenta de los que no han votado y de los que han votado, pues a lo mejor los apoyos que tiene la secesión estarán en torno al 30 y tantos % en el País Vasco. Y entonces esa minoría sobre representada en las instituciones impone una ley de hierro, y a mí me parece que hasta que no se produzca la ilegalización de estos grupos, realmente va a ser muy complicado, porque la propia realidad juega a su favor, la realidad de las ventajas que tienen en sanidad, en educación, etcétera, etcétera. Y Joaquín, yo recogiendo esto que comentas ahora, y por supuesto, vamos, dándote la razón en el hecho de que hay unas operaciones de mímesis por parte de otras comunidades autónomas con respecto al País Vasco. Y lo digo porque yo estoy ahora pues, en Aragón, y en Aragón están pues, todas las semillas para ser nación. De hecho, la Chunta es una especie casi de Bildu con cachirulo, y menos violenta, evidentemente, ¿no? Claro, pero aquí hay una cuestión de fondo que no podemos eludir. Aragón tiene lengua propia, según parece, tiene una lengua que se llama el aragonés, no lo habla nadie, pero existe y tiene academia. Y tiene, hombre, creo que historia tiene un poquito, ¿verdad? Patrimonio, paisajes diversos, en fin, todas estas tonterías que se ponen en los preámbulos y demás textos para justificar privilegios. Pero claro, las condiciones materiales no existen, las que hay en el País Vasco, me refiero. Es decir, que ha habido por volver a terminología clásica, ha habido un periodo de acumulación capitalista en unos sitios y no en otros. Y entonces, aunque queramos jugar, aunque quieran jugar las regiones a ser nacioncillas, la voluntad no es suficiente. Hay que tener esas condiciones. El País Vasco sí que las tiene. Claro, las tiene por muchas razones. Entre otras por su condición fronteriza de la nación española. Esto es algo que se olvida. El hecho de que allí había que concentrar determinados recursos y luego pues otras
particularidades de aquella tierra, más que uno de los argumentos que se esgrimen ya desde un supremacismo vomitivo, que es pues pensar que son superiores y que por lo tanto les va mejor. Es decir, que esa jugada que tratan de poner en marcha muchas regiones, pues está condenada al fracaso, porque, pues por ejemplo, como decías, La Mancha no podrá nunca competir en tanto que nación, por mucha ficción que quieran administrarse, con esas otras naciones que en cuanto a recursos lo tienen todo. Y ahí está una de las claves, ¿eh? Y luego, con respecto a lo que decías de cómo recuperar terreno, yo ya no ya como miembro de Vox, sino como español, lo digo claramente. Yo no estoy aquí en calidad de representante de un partido político, sino como una persona que veo amenazado mi territorio de ser robado por esos sujetos, ¿no? Pues hombre, chocamos con varios problemas enormes, entre otros, pues y voy a decirlo claramente, ¿no? La mediocridad de algunos o la miseria de muchos de nuestros compatriotas, incluso incorporados a gremios que permiten diferencias entre sus componentes. Estoy pensando incluso en el gremio de la educación, en el gremio de los médicos, que ande yo caliente, ríase la gente. Es decir, que si me va bien, pues lo siento por los que viven en Badajoz, ¿no? Entonces, quizá una de las posibilidades, y eso ya es una pregunta que os lanzo a los dos, ¿podría ir por la vía de un fortalecimiento obrerista de España? No sé si entendéis por dónde quiero desviar la conversación. Es decir, entender pues, que el mercado no puede estar convertido en un mosaico sujeto a los intereses del cacicato local. ¿Cómo veis vosotros esa posibilidad regeneradora del territorio y de un colectivo o un conjunto de españoles suficientes capaces de defender la capa basal en sus componentes más crudos, menos sentimentales? Vamos, ¿cómo lo veis vosotros eso? Mira, yo te respondo luego a esta pregunta que acabas de hacer, pero antes has comentado el auge de Bildu y me parece interesante comentarlo, porque Bildu no es exactamente HB. Ellos se han vuelto fundamentalistas democráticos y efectivamente se han tragado toda la agenda del 2030. Bildu es una unión de partidos entre los que hay parte de Izquierda Unida, parte de Euskal Kartasuna, que era una escisión del PNV, y por supuesto la propia HB. Y sirva como ejemplo lo que nos pasó en Sestao. Nosotros cuando llegamos a la plaza de Sestao, yo llegué de los primeros, bueno, creo que todos conocéis el hecho de Sestao, donde apedrearon a Rocío Emer, nos lanzaron huevos, etc. Era realmente para analizar, pero con ojos de sociólogo, ¿eh? Estábamos en el centro de la plaza y, bueno, estaba el escenario delante y a un lado teníamos al colectivo LGTBI+. Por otro lado, a antifascistas. Por otro lado, a gente con la pancarta del movimiento de Black Lives Matter. Por otro lado, teníamos por detrás a los de Bildu con lo de Euskal Presoak, etc. Y todos, absolutamente todos, se juntaban en contra de nosotros, ¿no? Que somos la represión, etc. Y en eso se ha convertido Bildu. Bildu ha conseguido juntar a todos estos colectivos cuando antes solamente tenían a los de Euskal Presoak. Claro. Y se ha vuelto una fuerza realmente muy fuerte entre los jóvenes. O sea, la juventud vasca, y por juventud entiendo a todos los que son menores de 40 años, se creen todas estas historias. Y contra esto tenemos que competir, contra el olvido de ETA. ETA no mató hace 300 años, ni hace 40 años. ETA mató hace menos de 10 años. Y creo que una de las cuestiones que tenemos que volver a lanzar si queremos atacar a Bildu es combatir su fundamentalismo democrático y recordarle su historia. Se están consiguiendo limpiar. Estás dándole derechos, pactando con ellos como ha hecho Pedro Sánchez. Entonces, estás limpiando por completo la marca de Bildu. Y eso es lo que es intolerable. Y si seguimos permitiendo que se limpie la marca de Bildu, es que el problema es que va a ganar. El problema no es que crezca, el problema es que va a ganar. Incluso el PNV. El secesionismo aquí, el nacionalismo vasco es un monstruo de dos cabezas. Por un lado tienes al PNV y por otro lado tienes a Bildu. Pero los dos tienen el mismo objetivo. Les va a dar igual. Yo creo que el PNV es muy difícil porque tiene absolutamente tejido el País Vasco de arriba abajo. Es muy difícil desmantelar al PNV y que Bildu le coma. Pero si consiguen tener uno 32 de 75 y el otro 26, pues apaga y vámonos. Quiero decir que tampoco hay mucho más que hacer. Y si, como decía Joaquín antes, les permitimos o les seguimos permitiendo estar en el Congreso de los Diputados con una sobrerepresentación absolutamente alarmante, pues menos todavía. Entonces, a mi juicio, nosotros podemos hacer de dique de contención.
desde Álava, desde Vizcaya, desde Guipúzcoa. Podemos recordarles quiénes son. Podemos recordar que viven gracias a un cupo que es absolutamente injusto. Que en el 2018 pagaron 5.000 millones de euros menos de lo que debían pagar al Estado. Claro, así yo también voy en Ferrari, ¿no? Quiero decir que así todos es mucho más barato. Y eso es lo que podemos hacer, pero hasta que no sea el resto del pueblo, como tú dices, con esa propuesta obrerista que estabas levantando, el que diga, oye, no, esta gentuza no puede estar en el Congreso sobrerepresentado y encima viven como reyes, y lo triste es que hablas con un médico de aquí o hablas con un profesor y te dice, pues aprende euskera. Claro, ese es el problema. Aprieta el culo y aprende euskera, que ya sé que en La Rioja vas a cobrar menos, como es en mi caso, por ejemplo. Entonces, a mi juicio, lo que nos queda a nosotros, al menos como partido pequeñito, con un solo parlamentario, es combatir y hacer de dique de contención, recordarles quiénes son y recordar lo absurdo de sus propuestas y cómo viven de prestado. Digo yo. Resulta curioso esa convergencia entre el aldeanismo más paleto y las ideologías globalizadoras, estas LGBTI, todas estas ideología de género y todo esto. Esa confluencia que se ha producido y que yo creo que tuvo un catalizador que fue Podemos. Sí. En la pasada legislatura Podemos catalizó ambas cosas y ahora pues se ven los resultados nefastos de la implantación política de ese nefasto partido. También hay que recordar muchas cosas, como por ejemplo, por relación a lo que dice Iván, que todo el desarrollo industrial del País Vasco se produjo en gran parte gracias a la energía eléctrica suministrada por Castilla y León, por pueblos anegados, por pantanos, que producían la energía eléctrica necesaria para que ellos tuviesen la industria siderúrgica. Sí, sin duda. Esta es una cuestión bastante esencial que no se ha repetido lo suficiente, porque si ellos no hubiesen pertenecido a España, no hubiesen tenido medio de obtener esa energía eléctrica, que se produjo en Castilla y León con el vaciamiento de los pueblos de Castilla y León. Y también hay que recordar que según, no sé si es el Foro de Erma o la plataforma Bastalla, son más de 200.000 vascos los que han huido del País Vasco, huyendo de ese aldeanismo y huyendo de la presión de ETA, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí hemos conformado pues una especie, porque claro, el País Vasco, en cuanto a extensión geográfica, es una cosa ridícula. Sí, es poco más que el término municipal de mi pueblo. Es que es verdad. Mi pueblo de Murcia tiene casi 1.000 kilómetros cuadrados. El País Vasco tiene, en fin. Entonces, en cuanto a la propia extensión, es ridículo. Sin embargo, tendemos a ver eso como algo sobredimensionado en todos los campos. Y es precisamente por eso, por ser la vanguardia de la industria, haberse industrializado, pero esa industrialización fue posible precisamente por su pertenencia a España, que es exactamente lo mismo que podemos hablar de Cataluña. ¿Qué hubiera sido de Cataluña si en el siglo XIX no se hubieran puesto los aranceles, que ya los puso Isabel II y el gobierno provisional y todos los gobiernos sucesivos, los aranceles que obligaban a todos los españoles a comprar el paño catalán, cuando claro, el paño que procedía de Inglaterra era mucho más barato y de mucha mejor calidad? Es decir, si tú quitas la pertenencia de Cataluña y del País Vasco a España, pues ahí lo que queda es absolutamente nada, es un vacío completo. Sí. Y en el caso de Cataluña, pues apoyado en el idioma y en ciertas tradiciones que por otro lado también son importadas, como la sardana y el pantumaca, que dicen que lo inventaron los obreros de Cartagena que iban a trabajar al metro, y en el caso de Euskadi, ese palabra inventado por Sabino Arana, pues es decir, el jardín de los euzcos o algo así, es Euskadi. Sí. Bueno, pues Euskadi en las modas antropológicas, es decir, en una cosa, vamos, que es tan ridícula que se quede por su propio peso. Yo creo que lo fundamental es lo que veníamos diciendo, que se percibe en la gente que esta animadversión a España pues es rentable. Yo creo que esa es la clave. Y entonces la única forma es no hacerla rentable y eliminar el cupo vasco, como es natural, y perseguir esto para fomentar la unidad. Pero como el debate ahora ya no es, que lo dijo Donald Trump el otro día, el debate ya no es izquierda-derecha, sino globalización o defensa del Estado-Nación. Ese es el debate. Y entonces, pues, también dependemos de cómo vaya avanzando la cosa. De momento, parece que hemos triunfado
los que defendemos el Estado-Nación, en Polonia o en Hungría, ¿verdad? Que hay movimientos muy interesantes en Italia o en Francia, naturalmente Vox en España, y tenemos a Donald Trump ahí aguantando el tirón en Estados Unidos, a que le han organizado con el Black Lives Matter y todo esto. Y en fin, pues yo creo que hay motivos para tener cierta esperanza, aunque la situación francamente es complicada. Sí, yo que vivo en el lugar del que estamos hablando, que vivo en donde estamos completamente bombardeados con el euskera, con todos estos asuntos, sí que ves motivos para la esperanza. Tanto que ellos están muy nerviosos. Ellos invierten cantidades ingentes de dinero, pero el otro día para la oposición de no sé qué del Estado de funcionarios, nadie se presentó en euskera. Quiero decir que al final es un idioma que está destinado... Es que contra el español no pueden competir, quieran o no quieran. Tú puedes conseguir que el barrendero se presente y se saque el PL2, el perfil lingüístico que tú quieras para cobrar un poco más, pero no vas a poder competir nunca contra el español. Ese hombre no va a hablar en euskera en su casa. ¿Por qué no? Porque no le interesa, porque no puede, porque toda la información, porque toda la historia está en español. Ahora bien, ¿qué es lo que ha conseguido el PNV durante estos últimos años? Por ejemplo, en 1980 naces, no sé si lo conocéis, la corrica. La corrica es una especie de carrera tipo la de las Olimpiadas, ¿no? Con la antorcha, en este caso con el asunto del euskera, ¿no? Con un manifiesto diciendo lo importante que es el euskera y tal. ¿Qué ha hecho el resto de España o qué hace la gente, incluso gente del Partido Popular, y esto lo he visto, cuando llega la corrica a los pueblos? Bueno, pues cogen, los colegios se paran, poneros en el pellejo, los colegios se paran y salen todos a andar, ¿no? Con el manifiesto del euskera y la antorcha y tal. Claro, yo cuando llegué aquí con mi niño pequeño y lo sacaron, le dije a la chica, echa el freno, que yo no, que mi niño no sale. Bueno, ¿qué más te da? Bueno, pues te pones a investigar quién es el fundador del asunto este y resulta que son todos gente vinculada a ETA, gente vinculada a HB y gente que se le ha dado cantidades ingentes de millones, 1.250 millones de euros de pesetas se les dio el PNV en 1995 a esta misma asociación para que siguieran haciendo su trabajo, sacando a los niños al colegio. Entonces, tenemos que hacer que esa gente que no ha ido a votar espabile. Tenemos que atacar el cupo vasco y tenemos que hacer una reacción, pero que tiene que venir del resto de... Si seguimos haciendo rentables, como dice Joaquín, los partidos regionalistas o los partidos nacionalistas, vamos a perder. En La Rioja hay un partido riojano que aboga por lo mismo. En Murcia, lo que él contaba, en Asturias, ¿qué vamos a contar? Si no hacemos este cambio... Teruel existe. Yo creo que la batalla la tenemos realmente difícil. Quiero decir que a mí, tengo amigos hablando, ¿no? Saben que estoy en Vox y me dicen, bueno, yo voy a votar al PNV. Yo, pero si eres de La Rioja, ¿qué me estás contando? No, voy a votar al PNV, Dani, porque, coño, que aquí cobro 2.000 euros al mes. Claro, pero por ahí... Ante eso no, pero ante eso convéncele, ¿entiendes? No, eso por supuesto, pero por ahí va un poco mi sugerencia. Es decir, una de las posibilidades de que esto empiece a revertirse es pues denunciar estas tremendas desigualdades que tú conoces al dedillo, pero que no en toda España se conocen. Y, joder, que todo el que pertenezca a esos gremios afrentado, porque es una afrenta, claro, es un agravio comparativo evidentísimo, pues que de algún modo se constituyeran en alternativa. A mí se me ocurre que ese anuncio que ha hecho Vox de la constitución de un sindicato pudiera ser una de las vías alternativas, porque nos hemos dado cuenta, y eso es otro frente que también podemos abrir, de que tanto en Cataluña como en el País Vasco los sindicatos son abiertamente secesionistas, sí, emboscados en el truco este del derecho a decidir y fórmulas suaves de ese tipo, fundamentalismo democrático en vena, pero hemos visto que tanto en Cataluña, que ya se ha puesto sobre la mesa sus privilegios con respecto históricos y de otro tipo con respecto a otras regiones españolas, tanto en un lado como en otro, el defensor de esas masas, porque siempre entenderemos que hay más obrero que empresario, pues están del lado de la secesión y del robo al resto de los españoles de ese territorio con todos sus recursos y todo ese tejido industrial que ya está ahí asentado. Entonces, claro, una de las alternativas que a mí se me ocurren es eso, pues que haya un movimiento envolvente
Pues en el caso de los maestros, lo que no puede ser es que el resto de los maestros miren impasibles cómo sus colegas 3 kilómetros más allá, como tú bien dices, pues tengan 1.000 euros más al mes. Es que eso realmente es, a mí es algo que me sobrepasa y dice muy poco del mercado español, ¿no? Y del obrero español y del trabajador español. Sí, y luego, a lo mejor, si la historia sigue por estos cauces y seguimos avanzando en esto, que dependerá también de las circunstancias internacionales, a lo mejor la solución pudiera ser sencillamente concederles la secesión, a ver qué pasa. Porque yo a veces, ¿no? Es que yo a veces tengo la impresión de que todo esto es un puro paripé por parte de los nacionalistas vascos y catalanes. Y que con la excusa de me voy, lo que hago es conseguir unas ventajas que de otra manera no tendría. Y desde luego, yendo solos por el mundo, pues no es que no podrían tener esas ventajas, porque esas ventajas las obtienen a través de España, evidentemente. Sí, lo que pasa, Joaquín, que como en primer lugar, yo eso te objetaría dos cosas, ¿no? En primer lugar, es que no tienen, vamos, que no hay por qué consentirles el robo. Es que estamos hablando de robar, literalmente robar. Y luego, si tú, que entiendo por dónde vas, venga, lánzate al ruedo a ver si eres tan valiente, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo te garantizas que luego regresan al redil originario? Claro. Claro. Ahí se te ha ido mucho. Y hay, Sí, hay otros países esperando a cobrar, quiero decir, claro, y a coger. No, y otras regiones que con el mismo nivel de estupidez y de cretinismo de parte de sus habitantes harían lo mismo. Entonces, claro, Mira, ¿cómo paras esa sangría? Pero ¿tú crees que podría haber un estado en donde un 30 o un 40% de la población fuesen nacionales de otro país? Eso es imposible. No, sí, yo entiendo lo por dónde digo, vas. lo digo en plan irónico. Obviamente yo no creo que esa sea la solución, ni mucho menos. Vamos. Ya. Lo digo en plan irónico, que a veces pues, el sueño se les puede convertir en pesadilla. Cataluña como nación es completamente inviable porque hay más del 50% de la población que no va a tragar con eso, en absoluto. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a dar la doble nacionalidad? Luego, en el fondo, ellos buscan fórmulas de ese estilo. Y al final todo revierte en algo que yo creo que es mucho más complicado que esto, que es el poder del nuevo orden mundial de una globalización en donde las naciones desaparecen. Y esa fragmentación camina paralelamente a la imposición de esta ideología globalista, en donde los individuos quedamos completamente desamparados a merced de los grandes capitales financieros, que en el fondo es lo que están haciendo, es el caldo gordo. Toda esta ideología va por ahí. Y en eso engarzo con lo que decías tú de un sindicato obrero como el que ha propuesto Vox, que bueno, tendrá una vocación claramente nacional, en el sentido aquel que decía nuestro presidente, que solo los ricos se pueden permitir no tener patria, que los obreros tienen que tener patria, porque si no están perdidos. Pero en fin, a largo plazo quizás ganemos esta batalla, pero a corto plazo da la impresión de que no caminamos muy bien, esa es mi impresión. Y sobre todo la constato todos los días en las Cortes. En las Cortes se constata el nivel de estupidez generalizado que hay allí es imposible, vamos. Es que es imposible y además es imposible la discusión porque no se discute. El otro día, por ejemplo, estaba hablando la ministra de Medio Ambiente y ya me fijé que estaban todos sus propios correligionarios, estaban con el móvil. O sea, se pasan todo el día, los señores diputados están con el móvil. Y cuando termina la locución se levantan todos a aplaudir. Que yo me levanté y le dije, ¿pero qué aplaudís si no os habéis enterado? Si, no se enteró ninguno, si estaban todos con el móvil. Y entonces, cuando tú haces una interpelación o haces una pregunta, te contestan con una cosa que llevan escrita y que igual no tiene nada que ver con lo que has preguntado. Es decir, dialéctica cero. Allí no hay discusión ninguna, ni en las comisiones ni nada. Es todo, pues... Y cuando hay dialéctica es para soltar ahí una frasecita que te puedan poner en el Twitter o cosas así. Claro. Entonces, realmente la absoluta inutilidad de las Cortes tal y como están configuradas y lo que yo veo pues es esto, cuando les veo allí a los de Esquerra Republicana, a los de Bildu, etcétera, que no puedo sino pensar que están haciendo un verdadero paripé y que lo único que están haciendo es conseguir ventajas para sus provincias a costa de arruinar a las demás. Y entonces, pues veremos a ver la crisis económica esta que nos viene, que va a ser gorda, pues veremos a ver lo que ocurre con esto y hasta qué punto los demás vamos a aguantar ya
este continuo toreo que nos tienen, porque realmente nos están toreando. Básicamente nos están toreando. Y nos torearon el PNV con el PP y el PNV con el PSOE, y ahora Esquerra Republicana con el PSOE. Y aquí es lo que hay que decir. Estos dos grandes partidos nacionales, Partido Socialista y Partido Popular, son tan responsables como los demás de lo que está ocurriendo en España. Sin duda. Son tan responsables. Y yo añadiría, Joaquín, por supuesto, son totalmente responsables. Yo añadiría también, y es una denuncia que hay que hacer, a todo aquel colectivo de grandes empresarios dispuestos a poner su dinerito para financiar medios de comunicación abiertamente alineados con este sistema caciquil que está implantado en España. Hay que decirlo clara y rotundamente. El famoso IBEX 35 está lleno de basura en ese sentido. Gente que está financiando medios, financiando periodistas, financiando, sobre todo, propagandistas de una situación completamente inadmisible desde un punto de vista de una sociedad constituida en nación política como es la española. O sea, que quiere decir que aquí las culpas yo las repartiría, insisto, para mí fundamentalmente PP y PSOE son absolutamente culpables, y señalaría a todos los presidentes que han colocado en la Moncloa, porque todos y cada uno de ellos han cedido, si no a unos, a otros o a los dos, y por supuesto pues apoyados por un capital financiero que es pues un colectivo de cosmopaletos pues que se reúnen en pequeños cenáculos. Esto es una cosa que me recuerda mucho, además, a algunos de los movimientos que se produjeron, que cristalizaron en el 19, que parecía que eran grandes prohombres y eran un colectivo pequeñito, con egos diminutos y metas cortoplacistas y en muy alto grado aldeanas, ¿verdad? Y hay que decirlo con toda rotundidad. Hombre, un país en donde al chorizo de Jordi Pujol se le ha tratado con honores de gran estadista y se ha aplaudido su moderación, etcétera, etcétera. Claro. Pues apaga y vámonos. Una basura de semejante calibre, pues con todos los parabienes. Quiero decir que el problema, a mí me parece que Vox ha abierto una vía interesantísima. Yo, claro, evidentemente me he sumado porque es la única vía crítica, ¿eh? La única vía crítica. Ya, por supuesto, no disponemos de la panacea ni de soluciones mágicas, entre otras cosas porque no existen, pero se nota en la inquina generalizada de todo el resto del espectro político que somos al menos una voz alternativa y que no está hipotecada con estos lastres. Yo estoy verdaderamente escandalizado porque al vivir también esa vida parlamentaria de Aragón, de las Cortes de Aragón, observo lo mismo que tú. Una mesa que constituye una especie de burladero, nunca mejor dicho, burladero, para seguir con el símil taurino, un reglamento diseñado perfectamente para privilegiar a unos y no a otros, y en fin, pues una auténtica farsa que vivimos diariamente. Completa. Estamos absolutamente solos, eso lo tenemos claro. No tenemos el apoyo ni del PP, ahí tenemos a Feijóo, como decía Joaquín. Yo recuerdo todavía con terror una mesa en Denaes que se organizó en el Palacio de la Madalena de una diputada de Lugo, no sé, bueno, que era... Estaba yo contigo. Me acuerdo aquello era para salir corriendo. El PSOE es 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda yo creo que es esperar a que España despierte. Hacer un trabajo en el que el pueblo español se dé cuenta de que esto es insostenible. La crisis que viene creo que nos va a poner a todos en nuestro sitio y espero que ahí ese sindicato obrero que anunció el presidente Abascal hace unas semanas, nuestro propio partido sea la herramienta necesaria para al menos que España sobreviva o que persista. Sí. Yo creo que no. Sí, bueno, no te puedes esperar del resto, claro. Hoy mismo en el ABC sale una entrevista a mi paisano ciezano, el señor Teodoro García Gea, no sé si la habéis visto. Sí, la he visto, sí. En donde vuelve a insistir con ese mantra que no le ha dado resultado, porque a Teodoro le hemos ganado hasta en su pueblo, hasta en Cieza hemos ganado Vox. O sea, aquí en Murcia la cosa no puede estar mejor para nosotros. Con el mantra este de que mientras exista Vox va a seguir ganando el Partido Socialista, como si hubiese alguna diferencia entre que ganara el Partido Socialista o ganaran ellos. Como si ellos no hubiesen aprobado aquí en Murcia en 2016 las leyes LGTBI, como si ellos no aprobaran y apoyaran la ley de violencia de género. El otro día en el Parlamento aprobaron una ley según la cual se va a multar y a perseguir el negacionismo de la violencia de género. Es que es increíble. Es que lo del Partido Popular es ir de mal a peor y son parte del problema, no tienen que ver ninguna solución. Se basan en que, bueno, la gestión económica cuando ellos han estado en el poder ha sido mejor,
pero bueno, la gestión económica ha sido mejor, pero la gestión política ha sido nefasta. Esa es la cuestión. Nefasta completamente, y yo creo que incluso más perniciosa aún que la del PSOE, porque del PSOE ya sabes lo que te puedes esperar. Aunque yo he visto también, cuando hacemos el análisis de los votantes, porque recordaréis que en Murcia somos la primera fuerza política en las generales. Sí. Y además hemos ganado en todas las principales ciudades, a excepción de Murcia, donde nos quedamos a 100 o 200 votos del Partido Popular. Hemos ganado en Cartagena, en Lorca, en Cieza, en todo el Mar Menor. Es decir, en Murcia la fuerza de Vox, somos ya creo el primer partido en afiliación, también en Murcia, no paramos de crecer. Bueno, y lo que hemos notado, analizando los resultados electorales, es que ha habido un trasvase de votos, pero no o sea, de abril a noviembre, sobre todo del Partido Socialista y de Unidas Podemos, no del PP. Es decir, el trasvase gordo de votos del PP se produjo en abril, pero en noviembre, en las elecciones de noviembre, hubo un trasvase importantísimo de votos del PSOE, que pasó de ser la primera fuerza política en abril a ser la tercera en noviembre, que se dice pronto. Y Unidas Podemos, pues también. Por ejemplo, en un pueblo donde vivo yo, que es pequeñito, con 8.000 habitantes, en abril Unidas Podemos obtuvo 700 votos y Vox unos 200 y pico. Y en noviembre se invirtió exactamente, se dio completamente a la vuelta. Fuimos nosotros los de 700 y ellos los de 200. Teniendo en cuenta que los otros se habían mantenido más o menos igual, esto solamente puede significar, porque de abril a noviembre no se incorporaron tampoco muchos votantes nuevos, evidentemente, que hubo un gran porcentaje de votantes, nada menos que de Unidas Podemos, que pasaron a Vox. Entonces, lo que yo creo que aquí en Murcia sí se ha percibido con mucha claridad, porque Murcia es seguramente la región más leal de España, la más leal y la más patriota, pero no de siempre, o sea, no de ahora, de siempre. Y lo que ha habido, a pesar de todos los insultos que nos lanzan de que somos unos paletos y no sé qué, en fin, ya sabéis lo que pasa, ¿verdad? Vamos, yo muchas veces tengo que decir, pero yo que tengo de paleto, coño, pero ¿qué le vamos a hacer? Los votantes de Vox sois paletos, sois analfabetos, en fin, así estamos. Y yo creo que ese es un buen punto para empezar a recuperar, es decir, buscar el voto de la clase obrera. Sí, yo lo veo claro. Eso no, yo lo veo claro, es una especulación, pero me parece que es la única forma de crecer, porque precisamente lo que estamos señalando en esta tertulia es que, desde luego, en los estratos teóricamente ilustrados, o quizá por eso, cuando iba con segunda de ilustrados, es donde no podemos encontrar nada. No podemos encontrar nada. Son un colectivo de personas que se reúnen en determinados cenáculos que estarán encantados de exhibir su nivel de inglés, pero que de patriotismo real carecen. Uno lo percibe muy a menudo. Nosotros en esta campaña electoral precisamente fuimos por esa vía. Sobre todo en la provincia de Vizcaya, que es donde está todo el músculo industrial de las provincias vascas. Estuvimos en Sestao, estuvimos en Baracaldo y evitamos los núcleos, vamos a decir, típicamente del PP. Y los resultados no han sido malos, obviamente no han sido muy, muy buenos porque no hemos entrado por Vizcaya, pero sí que percibimos cierto crecimiento, sí que percibimos cierta simpatía, y en Vitoria 3/4 de lo mismo. Yo he hecho un análisis minucioso del voto en Vitoria por barrios y bueno, salía Otegi diciendo que nos habían votado los guardias civiles, que había que echarlos, que estábamos aquí porque los guardias civiles nos habían votado. Pues es mentira, hemos bajado 300 votos en el barrio donde viven los guardias civiles. Tuvimos 700 y en esta hemos tenido 300 y pico. Y sin embargo ha crecido el voto en barrios, vamos a llamar obreros. Vamos a llamar obreros, o donde el que vive ahí no son funcionarios. Sin embargo, en los barrios de funcionarios o alto funcionariado, como bien dices, Iván, es que se da, me hace gracia porque es que es tal cual. No nos vota nadie. Votan todos, votan al PNV y votan al Partido Popular, pero sobre todo votan al PNV aquí en Vitoria. Entonces, efectivamente, nos tenemos que lanzar a por esa gente, a por esos patriotas, a por esos obreros, porque con el resto, el alto funcionariado está completamente comprado. Y en Vitoria, en Álava, que es la provincia más española, se ha hecho tal cual. Álava tiene 300.000 habitantes, más o menos, un poquillo más. ¿Sabéis cuántos funcionarios hay en Álava? 25.000. Y esto es algo que el PNV lo ha urdido a sabiendas. Por eso está el gobierno vasco en Vitoria, claro. por eso están todas las instituciones en Vitoria, porque
han metido tal implantación de alto funcionariado aquí, votante del PNV, porque comen de ellos, que cómo van a dejar de votarlos. Claro, ese ha sido el modo de crecer en Álava, por ejemplo. Luego, por poner un ejemplo, siguiendo la línea de lo que estabais comentando. Vamos. Es la tradición española de los caciques, que sigue enteramente exactamente igual. Claro, es eso exactamente, el caciquismo. Sí. Muy bien, pues no sé si queréis que comentemos algún aspecto más. No sé cómo vamos de tiempo tampoco. Pues yo creo que debemos cortar ya, llevamos más de una hora, ¿no? Sí, llevamos una horita más o menos, yo creo. Pues, si queréis un último comentario nada más. ¿Qué eco pueden tener estas elecciones a nivel nacional? Y ya con eso podríamos cerrar. Joaquín, por ejemplo, tú que estás en ese... Pues lo que hemos observado es que no existe una correlación, desde luego, por lo que se refiere a nuestro voto, al voto de Vox, no hay una correlación entre las elecciones generales y las autonómicas. Por ejemplo, el caso de Murcia es asombroso. En las autonómicas conseguimos 40.000 votos y en las generales 200.000. Claro. Eso es un disparate, son 160.000 votos más. El voto de Vox es un voto que piensa en clave nacional, eso está clarísimo. Y no es el voto al candidato, como pueda ser el voto autonómico que ha tenido el PP en Galicia, que es el voto a Feijóo, ¿no? Sí, no es el voto porque no tenemos, ni vamos a tener nunca, estas baronías regionales o autonómicas que tiene el Partido Popular o que tiene el PSOE. El voto de Vox es fundamentalmente un voto a Santiago Abascal, en cuanto que Santiago Abascal representa la unidad nacional y representa al partido en toda la nación. Y tenemos el mismo mensaje en todos sitios. Entonces, yo estoy convencido de que el porcentaje de votos que hemos obtenido en estas autonómicas, bueno, en Galicia es exagerado, ¿eh? En Galicia en las elecciones generales obtuvimos 100 y pico mil votos, ¿eh? Y ahora no sé cuántos han sido, pues muy poquitos, muy poquitos. Sí. Es decir, que ha habido muchos votantes de Vox que han votado a Feijóo. Sí. No queda otra solución. Y en el País Vasco estoy seguro que vamos a subir y en Galicia estoy seguro que vamos a subir. Es verdad que lo tenemos todo en contra, tenemos en contra todos los medios de comunicación, el resto de partidos políticos, según que en el Congreso se ve con muchísima claridad. Tenemos en contra también el estado actual de estupidez supina que tiene el personal. ¿Qué vamos a decir? Si es que lo ves continuamente, que se apunta a la gente a banderas de lo más extravagante. Esta izquierda extravagante, pero también podemos hablar de una derecha extravagante. Podríamos perfectamente. Y entonces tenemos muchas cosas en contra, pero hay algo que parece que está al margen de todas estas cosas, y es que Vox aparece como un movimiento social de una gran importancia. Y está tejiendo una red muy sólida, y que ahora empieza también a verse ya en los pueblos y en las ciudades pequeñas, que antes no se veía. Yo veo gente en un pueblito pequeño como en el que yo vivo, que me para por la calle y me dicen, pues nada, adelante, seguir con esto. Cosa que hace un año era completamente imposible, ¿no? Entonces, si somos capaces de consolidar ese tejido, si el partido es capaz de trabajar en ese aspecto, porque a escala nacional estamos jugando, decía Iván Espinosa, en la Champions League, pero a escala autonómica y local todavía estamos en regional preferente. Sí. Entonces, si conseguimos aumentar ese espectro, pues yo creo que en las generales igual pegamos un buen susto. Que falta tiene el país que lo peguemos. Sí, desde luego. Muy bien, chicos, pues con lo dicho y lo mucho que queda, nos dejamos en el tintero. Deja a Daniel. Daniel es verdad que no. Sí, yo simplemente por abundar un poco en lo que decía Joaquín, los datos que ha dado sobre Murcia. Nosotros hemos tenido 17.000 votos en las provincias vascas, tuvimos casi 40, 38, si no recuerdo mal, en las generales, pero sí que es cierto que algo ha cambiado. No tanto lo notas en los actos, porque los actos al final siempre vamos los mismos, pero sí lo notas en las mesas informativas que hemos montado en estos 15 días. En estos 15 días hemos montado unas 4 o 5 mesas informativas en las plazas céntricas de Vitoria y por primera vez, siempre había algún idiota, pero por primera vez la gente se acercaba y te daba las gracias, te saludaba. Se acercaban y te pedían bolis, te pedían pins, globos. Eso es algo que era impensable, y os lo digo porque estaba en las anteriores de hace 6 meses. Hace 6 meses venía un chaval y te tiraba el chiringuito, ¿no? Ahora la gente viene. Entonces, efectivamente,
el votante de Vox es un votante que piensa en clave nacional. Entonces, tampoco hay que estar disgustado. Yo creo que tenemos mucho margen de crecimiento y que la cosa es mucho más grande de lo que parece. Al menos aquí en las provincias vascas, estoy absolutamente seguro. Por lo demás, absolutamente de acuerdo con el análisis de Joaquín. Y ya te dejo hablar, Iván, que me dejabas ahí. Pues simplemente nada, perdonar el lío. No. Pues nada, simplemente daros las gracias por participar. Quedan muchísimos hilos que tocar, pero creo que habrá más oportunidades, habrá más elecciones autonómicas que nos darán pues materia para la crítica, aunque me da la sensación de que los problemas, aunque a mayor escala, por supuesto, que se dan en las provincias vascas, son muy parecidos a los que aparecen en otros territorios nacionales. Así que pues con esto simplemente agradeceros este ratito y un abrazo para los dos y saludos a la gente que nos pueda escuchar y que nos debe criticar, por supuesto. Sí, ya verás. Dirán, vaya representatividad que tiene Vox. Qué plural. Bueno, saldrán los temas de siempre. Un abrazo. No os preocupéis. Venga, un abrazo. Chao, un abrazo, chicos. Cuidaros. Bueno, Daniel, ¿tienes una espada ahí a la espalda? No te oigo. ¿Que tienes una espada? ¿A mí me veis o no? Ahora me veis, ¿no? ¿Y me escucháis? Sí. Salgo y vuelvo a entrar. ¿Y tú dónde coño estás que tienes una pared de piedra detrás, Iván? Tú has estado aquí, en el pueblo. Ah, hostia, qué bien, qué a gusto, fresquito. Vete cuando quieras, tío. Vale, ya os escucho, chicos. ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Hacemos presentación y...? Vamos a hacer, yo creo, si queréis, lo presento yo y digo, estoy con Joaquín Robles, diputado nacional por Murcia, del partido Vox. Claro, y aquí, oye, aquí somos los tres de Vox, ¿eh? Sí. ¿Esto qué es? Esto no puede Sí, ser. ¿no? Pero sí, no pasa nada. Y yo llevo el verde, además, ahora que me doy cuenta. Salgo con la mascarilla ya para coronarnos. Aquí tengo una que me ha hecho mi madre y luego la oficial, vale, da igual. Que pues arrancamos así y luego pues un poco lo que se nos ocurra, ¿no?